Estas últimas semanas he dedicado mi tiempo de lectura a leer un libro que ya leí hace años, pero que quería volver a leer. A un libro que me habéis recomendado muchos de vosotros. Es de estos casos que se repiten la misma recomendación una y otra vez hasta que por fin he decidido leerla. Y una novela que no conocía, que la encontré trasteando en la librería, que me llamó la atención y que decidí comprarla y aventurarme a su lectura. Si os quedáis por aquí, os cuento más en detalle de qué títulos se tratan y cuáles han sido mis impresiones sobre estas lecturas. Así que comenzamos. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Y comienzo directamente con la relectura, con una novela corta pero mayúscula, que es La muerte en Venecia de Thomas Mann. ¿Y por qué decidí releer este libro? Porque cuando la leí hace años descubrí en ella que pese a su brevedad hay en su interior concentrado mucho pensamiento. Salta a la vista cuando la estamos leyendo además que estamos ante un escritor intelectual, pensador y con la capacidad de transmitirnos sus reflexiones a través de una narración sublime, evocadora y de extrema belleza, donde el lenguaje y la forma están muy cuidados, donde encontramos además muchas referencias culturales, filosóficas y literarias, donde hay también mucho simbolismo, hay metáforas y mucha intencionalidad en lo que se cuenta y en cómo se está contando. Es de esos libros que cuando terminé de leerlos supe inmediatamente que en algún momento tenía que hacer una relectura. Eso sí, esta vez a través de una lectura más sosegada, más analítica y prestando atención a detalles que igual se me pasaron por alto la primera vez. Porque para mí releer un libro es como cuando ves una película por segunda o tercera vez, que al conocer ya el argumento, al conocer ya la trama, prestas atención a detalles que igual en una primera visualización pasaron por alto o que carecían de sentido y solo conociendo la totalidad de la historia puedes entender el por qué esos detalles están ahí. Por eso para mí la relectura en este caso es una manera de entender mejor la novela, de captar más detalles y por encima de todo de disfrutarla más. Y es difícil hablar resumidamente de esta novela porque si me limito a esbozar la trama, es decir, a comentar que lo que nos vamos a encontrar aquí es con un hombre, un escritor, en un momento de madurez vital, con una situación profesional ya asentada y de reconocimiento, y que de repente siente una pulsión que le hace salir de viaje, cambiar de aires y termina en Venecia. Y una vez aquí en Venecia, estando en el hotel, ve por primera vez a un adolescente de extremada belleza y cuya belleza le hace llegar a obsesionarse. Pero es que, como digo, contado así, no es que simplifiquemos esta novela, sino que queda despojada de todo sentido. Porque esta historia quizás no sea más que una excusa para hablarnos de otras cosas, como por ejemplo la figura de un escritor, en el caso de este protagonista de un escritor aburguesado, de un hombre disciplinado, formal, metódico, que parece estar guiado siempre por la razón, pero que sin embargo experimenta un cambio y va derivando en un ser más pasional, más impulsivo, espontáneo, obsesivo, y esos cambios que se van produciendo en su interior se verán también manifestados en su apariencia física. El autor reflexiona aquí sobre los procesos creativos, sobre la esencia del arte, sobre el sentido estético, sobre la belleza, haciendo hincapié la dificultad o la imposibilidad de poder plasmar en palabras lo realmente bello. Su belleza superaba lo expresable y como tantas otras veces sintió, apesadumbrado, que la palabra solo puede celebrar la belleza, no reproducirla. El autor utiliza para contar esta historia una ubicación muy evocadora, Venecia como telón de fondo, una ciudad de contrastes, aislada, de complicado acceso pero atestada, símbolo de belleza pero también de decadencia y podredumbre, un lugar vibrante pero que en esta historia se ve amenazado por la enfermedad, que va dejando miedo y vacío a su paso y muerte. ¿Y todo esto para qué? ¿Para hacer una metáfora de la situación decadente de su tiempo? ¿Para plantearnos una reflexión sobre la belleza y el sentido estético? ¿Para hablarnos de sí mismo? ¿Es esta una novela que está relacionada con los cambios que se está viviendo en Europa en aquel momento? ¿Es una manera de radiografiar a un hombre alemán aburguesado de aquellos tiempos? ¿Es una crítica en sí a la burguesía? Pues lo bueno de esta lectura es que nos provoca buscar un sentido a lo que vamos leyendo, al tiempo, y para mí lo mejor,
que nos deleitamos con uno de los estilos más cuidados, refinados, estudiados y bellos en definitiva. Por eso esta es una novela que es exigente y no porque sea complicada de leer, sino por todo lo que contiene. Me animé a leer otra vez a Thomas Mann por lo que he contado y porque llevo tiempo queriendo leer La montaña mágica. Esta es una lectura que llevo aplazando por quizás pereza, pero tenía pensado leerla el año pasado, no lo hice, tenía pensado leerla este verano, pero pensé que iba a estar un poco disperso y creo que es una novela a la que hay que prestar bastante dedicación, así que la dejé para septiembre. Todavía no la he empezado, no sé si la leeré este mes o lo seguiré aplazando un poco más, pero creo que ahora, después de haber leído otra vez La muerte en Venecia y estando embelesado por el estilo de Thomas Mann, estoy un poco más motivado para ya enfrentarme a La montaña mágica. Porque yo de este autor leí La engañada, que es una historia breve y sin mucha complicación. He leído La muerte en Venecia, que también es breve, pero sí que es más exigente. Leí Los Buddenbrook, una novela que es muy larga, pero que tiene una lectura bastante fluida, que tampoco guarda grandes complicaciones. Pero La montaña mágica creo que aúna una novela muy larga con una lectura exigente. Continúo ahora con otra lectura y es que continuamente me mandáis recomendaciones y sugerencias por aquí, pero por lo que sé hay veces que la misma sugerencia se repite en muchos de vosotros y que en un periodo corto de tiempo este título que me recomendáis aparece en innumerables mensajes que me enviáis. Uno de esos títulos ha sido Ethan Frome de Edith Wharton y por insistencia y por ser un título que se estaba repitiendo tanto en vuestras recomendaciones, sucumbí a él y por fin lo he leído. Ya os adelanto que ha sido todo un acierto, os agradezco la recomendación porque me ha gustado mucho esta lectura y sobre todo me ha sorprendido porque es uno de esos casos, no sé si a vosotros que la habéis leído os ha pasado, que se dimensiona una vez de que llegas al final y ya tienes una visión de toda la historia. Es decir, es una novela breve, no llega a las 200 páginas, la lectura es fácil, la acción en ella está bastante contenida, pero tiene un marco narrativo y una estructura que es muy interesante y que además creo que es importante para conseguir, por lo menos en mi caso así ha sido, el impacto en el lector. Y es que esta historia comienza con el relato de un personaje, un narrador testigo, un hombre que llega a un pueblo, que coincide con un hombre que le llama mucho la atención, que quiere conocer algo más acerca de su historia, pero que se topa de repente con que nadie en el pueblo parece querer contarle demasiado, nadie parece querer incidir en la historia de este misterioso hombre. Y es que esta novela comienza exactamente así. Me contaron una historia varias personas, poco a poco, y como suele suceder en tales casos, cada vez era una historia distinta. Si conoce usted Starkfield, sabrá dónde queda la oficina de correos. Si conoce la oficina de correos, habrá visto a Ethan Frome llegar. Y seguro que se ha preguntado quién era. Fue precisamente allí donde lo vi yo por primera vez hace varios años y la verdad es que me impresionó mucho su aspecto. Todavía era el personaje más sorprendente de Starkfield, aunque ya solo era una ruina de hombre. Este comienzo sirve para contagiarnos la curiosidad de querer saber quién es exactamente Ethan Frome y qué es aquello que hace que llame la atención de este visitante y que le impulse a querer conocer su historia. Y estamos de suerte porque a nosotros sí que se nos va a contar la historia de Ethan Frome. Habrá un cambio de narración y el nuevo narrador nos contará exactamente esta historia poniendo en todo momento el foco sobre el propio Ethan Frome. Y es que esta historia gira principalmente alrededor de tres personajes principales, que será el propio Ethan, su mujer Sina y la prima de su mujer Matty. Esas tres personas viven en una pequeña comunidad rural, en una casa apartada del pueblo, y circunstancias como el clima extremo, el aislamiento, el trabajo duro, la falta de recursos, las enfermedades condicionarán mucho los comportamientos de esas tres personas y cómo se relacionan entre ellos. No voy a entrar a contar exactamente de qué va esta historia, cómo acaban estas tres personas viviendo juntos en la misma casa, porque me tendría que remontar a una generación anterior, como sucede en la novela, porque es así como se pueden entender las circunstancias que rodean a estas personas. Pero sí os voy a decir que aquí nos encontramos ante una especie de triángulo amoroso, que aunque parece que tenemos claro cuál es el rol que juega cada uno
en esta relación, quién es la antagonista, quién es la débil, quién es la víctima, quién es el verdugo, quién es mala malísima. Según vamos llegando al final, incluso una vez terminada la lectura, visto cómo terminan estos personajes y dada la sutileza de la narración, nos vemos obligados a cuestionarnos si realmente el papel de cada uno es el que habíamos asumido durante la lectura. Porque cuando tres personas viven juntas en un ámbito tan constreñido, tan aislado, tan limitado, el nivel de condicionamiento de unos sobre otros es bastante elevado. Y por eso creo que es una lectura que puede estar bien para una lectura conjunta, para un grupo de lectura, porque creo que puede ser interesante ver cómo cada uno puede ir percibiendo esta historia de manera distinta según van avanzando la lectura, al encontrarnos, como digo, con una narración muy sutil que parece no indagar demasiado en nada, porque quizás la intención de la autora sea que nosotros como lectores seamos quienes debamos hacerlo. Así que no me queda más que daros las gracias a aquellos que me habéis recomendado leer Ethan Frome, y aprovecho yo desde aquí también para recomendar su lectura. Y continúo con una novela de la que yo no sabía nada, no sabía ni que existía y de hecho no he visto nada comentada sobre ella. La encontré el día que fui a comprar la novela de Ethan Frome y trasteando en la librería me llamó la atención este libro por tres razones. Uno, por su título, Los niños están mirando, que me parece bastante sugerente. Además, por la imagen de cubierta, que como he podido leer en el interior está basada en el diseño de cubierta que llevó su primera publicación en 1971. Pero lo que me hizo decantarme al final por esta novela es que uno de sus autores, porque esta novela tiene doble autoría, es Lael Koning, del que yo ya leí, creo que el año pasado, La chica que vive al final del camino, una novela que me gustó bastante, y con eso entonces ya decidí comprarla y aventurarme a su lectura. Como he dicho, esta es una novela que aunque vio por primera vez la luz creo que en 1970 o en 1971, no ha sido hasta hace pocos meses que la editorial Impedimenta la ha publicado traducida al español. Y la escena que sirve de punto de partida de esta historia es la siguiente. Años 70, mes de agosto, una casa aparentemente lujosa a pie de playa en Malibú. En su interior vamos a encontrar a 5 hermanos, 2 niñas y 3 niños, de edades que van entre los 4 años y los 12 años. Y cuando les conocemos, todos ellos están absortos, sentados enfrente de la tele, viendo una película y a ratos peleándose por decidir qué canal sintonizar. Además de estos 5 niños, en la casa se encuentra una criada mexicana que está al cargo de ellos porque los padres de estos niños están de viaje en Italia. Esta mujer no habla ni entiende el idioma de los niños, el inglés, ellos tampoco hablan el suyo, pero parece que por gestos y por la entonación llegan a entenderse. Los niños la han apodado aguacates, no la respetan demasiado, hay aquí un tema también de clasismo, pero algo sucede de pronto que provoca que esta mujer, que es la única adulta a cargo de la casa y de los 5 niños, desaparezca. Ellos se ven de repente liberados, sin adultos en la casa no hay normas, y digamos que las dos reglas principales que pretenden quebrantar y que son las que les aportará esa sensación de libertad son la de ver la tele a discreción todo el tiempo que quieran y disponer de la nevera y de la despensa para saciarse con todo aquello que se les antoja, que no necesariamente es la alimentación más sana. Pero como en cualquier comunidad, por pequeña que sea y por infantiles que sean, se crea una pugna por ostentar el liderazgo del grupo. ¿Y quién tendrá el control? O mejor dicho, ¿cuál será la máxima expresión de poder en estas circunstancias y en esta casa? Pues básicamente quien controle la televisión. Pero pese a todo no van a disfrutar de esta aparente libertad tanto como creen, porque tendrán sobre ellos continuamente el miedo y el yugo de sentirse descubiertos, de que no hay ningún adulto en la casa y los problemas que de ello se pueden derivar. A partir de aquí se sucederán una serie de acontecimientos que por un lado nos recordarán a una novela de enredos, pero que pondrá a prueba la capacidad resolutiva de los niños. Aunque esta novela se ideó hace más de 50 años, tiene aspectos que no han caducado para nada, que nos son bastante familiares, y es que refleja muy bien la adicción de estos niños a la pantalla. Vemos cómo la tele ejerce sobre ellos un poder balsámico. Les tiene como absortos, hipnotizados, pero también es verdad que después de muchas horas frente a la pantalla,
están sobreexcitados, tienen muchísima energía acumulada y que muchas veces no sabrán cómo canalizar. Y además la tele representa un arma de doble filo para ellos porque es el elemento que les une, pero también el que más discordia crea entre ellos. Vemos en este grupo a unos niños estrategas que son capaces de tomar decisiones maquiavélicas, drásticas, y a ratos son casi como animales instintivos que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Pero luego en cambio vemos también en muchas ocasiones sus reacciones infantiles y recordamos que en el fondo no son más que eso, que son niños y que por muy malas ideas que puedan tener, por muy mal que se estén portando, en el fondo son eso, niños que carecen de la autoridad de un adulto y que aunque creen que están gozando de una aparente libertad, no son conscientes de las consecuencias que sus actos pueden acarrear. ¿Y qué me ha parecido a mí esta lectura personalmente? Bueno, pues el punto de partida, lo que os acabo de contar más o menos, me parece bastante interesante. La premisa aparentemente puede parecer sencilla, unos niños que por circunstancias que no os voy a contar se quedan solos en una casa, pero habrá algo que le aporta una carga dramática y que nos mostrará hasta qué punto estos niños son capaces de llevar las cosas, hasta qué extremo con tal de salirse con la suya. Y sobre todo, qué poder ejerce la televisión, qué influencia tiene sobre sus mentes lo que ven en ella. En este caso, la casa es importante porque casi toda la trama sucede en su interior, como en la anterior novela que leí de Lael Koning. Pero en este caso no es tan claustrofóbica, es una casa grande, además está muy abierta porque tienen un patio, tienen un jardín, tienen acceso a una playa privada, entran y salen, pero a la vez es una casa que es muy vulnerable porque es muy fácil acceder a ella. Y si hay una constante en esta historia, o intentando entender cómo se deriva esta situación, aquí hay una concatenación de irresponsabilidades. Esta es una historia donde vemos qué hacen un grupo de niños cuando se encuentran sin supervisión y sobre todo cuando su único objetivo es pasar horas viendo la televisión. Y entendemos que a esta situación se ha llegado a través de un cúmulo de irresponsabilidades. Por un lado, unos padres que dejan a sus 5 hijos en una edad complicada donde todavía son muy movidos y poco manejables, a cargo de una única persona, una empleada del hogar que ni siquiera habla el idioma de los niños, que ni siquiera se la respeta porque ni siquiera los padres respetan a esta mujer. Luego hay una irresponsabilidad de la propia niñera también, que aprovecha las circunstancias de que está sola en casa con los niños, de que no están sus jefes en casa para recibir las visitas de su novio. Hay otra serie de irresponsabilidades más indirectas, por ejemplo, del servicio de vigilancia de la colonia o la urbanización donde viven estos niños, que parecen ser un poco laxos con el tema de quebrantamiento de normas. Hay también una irresponsabilidad por la mujer que supuestamente tiene que visitar a estos niños de vez en cuando para ver que todo esté bien. Y luego está la irresponsabilidad de los propios niños, porque aunque sean niños y oficialmente se les exima de eso, de toda responsabilidad, vemos que son cabezas pensantes, que toman sus decisiones y que esas decisiones tienen consecuencias. Es una novela interesante, es entretenida, pero a mí me ha faltado un poco de chispa, sobre todo al final. La trama no está tan tensionada como en la historia de la chica que vive al final del camino. Sin embargo, sí que recomiendo su lectura, es entretenida, es interesante, es curiosa, pero no es esto. Y nada más, hasta aquí este vídeo, hasta aquí este repaso por las que han sido mis últimas lecturas. Gracias, como siempre digo, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Nos volvemos a ver en un siguiente vídeo y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.